Hola, mi nombre es Paulina y hoy les estaré hablando un poco de las consecuencias físicas y psicológicas del aborto. Bueno, pues, ¿qué es el aborto? El aborto es una interrupción temprana del embarazo. Desde el punto de vista médico se le considera un aborto cualquier proceso espontáneo o inducido que termine con un embarazo que sea de menos de 20 semanas de gestación, en el que el producto de esta gestación tenga un peso menor a 500 gramos. Estaremos hablando únicamente de abortos inducidos, por lo que usaremos términos médicos y no hablaremos de abortos espontáneos. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año ocurren alrededor de 73 millones de abortos en el mundo, de los cuales casi la mitad son considerados como abortos inseguros. Esto quiere decir que se realizan en condiciones que no cumplen con estándares médicos necesarios para proteger la vida y la salud de la paciente. Las consecuencias de un aborto no se limitan únicamente a consecuencias físicas, sino que también este evento puede tener efectos psicológicos, emocionales, y estos con una intensidad variable dependiendo de factores personales, sociales o del contexto en el que este procedimiento se lleve a cabo. El método que se utilizará para el aborto dependerá de la edad gestacional, o sea, de las semanas que tenga el embrión. Durante las primeras semanas suele ser utilizado un aborto farmacológico, en el cual se utilizan medicamentos como mifepristona y misoprostol. Ya en etapas más avanzadas se suelen utilizar métodos quirúrgicos como la aspiración manual endouterina o el legrado uterino instrumentado. El realizarse un aborto inducido no suele ser recomendado en embarazos avanzados por cuestiones éticas y más que nada de salud. Y tampoco es recomendable realizar una interrupción temprana en el embarazo. Esto ya que puede traer síntomas o consecuencias como infecciones, daño al útero o al cuello uterino, perforaciones uterinas, hemorragias, dolores intensos, náuseas, dolores de cabeza, diarreas, dolores en la parte baja como tipo cólicos, y un síntoma muy grave sería la formación de tejido cicatrizal en el útero. Si se llega a presentar este último síntoma o consecuencia, podría llegar a complicar embarazos futuros, por lo que no es recomendable hacer un aborto en estancias no autorizadas por un médico. Bueno, pues las consecuencias no suelen ser las mismas para todas las personas. Esto depende de la persona, la seguridad que se dé durante el procedimiento y el tipo de procedimiento pues en el que se llevó a cabo. Los síntomas y causas dan un muy grave daño a la persona tratante, y en casos extremos o muy graves se pueden llegar a usar transfusiones sanguíneas. La paciente puede llegar a hospitalización e incluso a que se le realice una histerectomía. Esto la llevaría a perder su capacidad reproductiva, por lo que en un futuro no podría tener hijos. Claro está que el aborto no es una acción que repercuta solo de manera física, sino que este procedimiento también afecta el lado psicológico. La persona que se somete a este tratamiento se somete a varios efectos diferentes que la afectan de manera diferente dependiendo de su experiencia y el cómo es que ella vive este acontecimiento. En la mayoría de las personas se suelen presentar síntomas como ansiedad, culpa e incluso depresión, y estas personas se enfrentan a una crítica social muy grande que también la afectará de manera personal y futura, no solo momentánea. En algunas mujeres también es presente que se desarrolle un trastorno de estrés postraumático, en el que la mujer manifieste síntomas como pesadillas, recuerdos del evento e incluso llegue a evitar la estimulación de síntomas relacionados con embarazo, incluso cualquier estímulo que tenga alguna relación con un bebé. También, como mencionábamos, la depresión es uno de los síntomas presentes,
y anclado a este síntoma se llega a presentar un sentimiento de culpa o arrepentimiento que se ve de manera persistente y suele afectar a la mayoría de mujeres tratantes. Esto también lleva a un mayor riesgo de abuso de sustancias como manera de afrontar este dolor o duelo emocional. Pero debemos de tener en cuenta de que no todas las mujeres que tienen esta experiencia llegan a tener experiencias malas, e incluso algunas suelen presentar un sentimiento de alivio de libertad. Esto suele ser porque la decisión fue tomada de manera o con una consideración necesaria. La mayoría de las personas suelen tener un acompañamiento médico y psicológico adecuado, por lo que el llevar este proceso y el impacto que tiene en ellas suele ser muchísimo menos que mujeres que no llevan un acompañamiento médico o psicológico. Hay algunos factores que también influyen en las consecuencias que repercutirán en las mujeres, que son como la edad de la mujer, ya que las adolescentes suelen tener un impacto aún mayor, el tipo de aborto que se realizó, el apoyo social y familiar que la mujer tiene, o sea, si está sola o si tiene un apoyo de manera activa, la motivación que se le dio al aborto, ya sea si la decisión fue tomada de manera propia o fue mediante algún estímulo ajeno. Y pues claro, las creencias personales y religiosas, ya que estas influirían en un grado de culpa o conflicto moral dependiendo de la persona. Teniendo esto en cuenta, llegamos a la conclusión de que el aborto, más allá de una dimensión social y moral, constituye un evento de repercusiones físicas y psicológicas significativas para la mujer que recurra a este tratamiento. Pueden generarse complicaciones tanto como hemorragias, infecciones, daño uterino o de la infertilidad, especialmente cuando este procedimiento se realiza en condiciones inseguras. En el ámbito psicológico puede derivar en sentimientos de culpa, tristeza, depresión o incluso estrés postraumático, aunque también en casos en los que la mujer experimenta pues un alivio y recuperación emocional. Esto sí cuenta con un apoyo profesional y social. Las consecuencias del aborto dependen de una compleja interacción entre factores tanto biológicos, emocionales y sociales, por lo que resultará indispensable que las políticas de salud pública prioricen una prevención y educación sexual integral y pues un acompañamiento psicológico antes, durante y después de este procedimiento. Solo mediante esto sería un poco posible reducir el impacto negativo que el aborto puede tener en la vida y salud de las mujeres. Esto teniendo en cuenta que pues cada persona es diferente, ¿no? Pues bueno, hasta aquí terminamos con lo que serían algunas consecuencias físicas, tanto psicológicas del aborto. Recordemos que todo esto está visto desde un punto de vista médico y claro, en procesos de aborto inducido, no espontáneo. Gracias.